Buenos días a todos, yo soy el abuelito y aquí estoy de nuevo para ponernos al día en los temas que les interesan. Voy a hacer primero una introducción necesaria para que haya orden y el tema de hoy es el caso rodante este que tiene Orlando Gutiérrez Boronat y que se refiere, en el caso mío, quiero hablarles específicamente, por lo menos al principio, para darles una idea, ¿no? La importancia que tiene la transparencia en las causas políticas. Primero, hay que resaltar que las causas políticas de libertad dependen de la confianza y la honestidad de quienes la dirigen. Eso es importantísimo. Sin un líder al que la persona le tenga confianza, por ser honesto, pues esa causa no tiene camino, no tiene desarrollo. Entonces también hay que tener en cuenta que aunque ante nuestros ojos algo parezca perfecto, realmente no lo es. No hay nada perfecto. Entonces tampoco podemos exigir eh, una conducta extrema en un líder. Deben saber ustedes cómo es pues reconocer la esperanza que las personas depositan en esas causas y como el mal uso de fondos, por ejemplo, como en este caso, traicionan la confianza y es tremendamente dañino para la causa. Entonces, estas son las razones por las que es una cosa nociva y debemos atacarla. Todo esto se puede concluir que eh, hay una frase vieja que decía, cuando el dinero da la libertad, perdón, cuando el dinero de la libertad se malgasta o se roba, no solo se pierde el dinero, sino también se pierde el futuro de un pueblo, o en este caso, la libertad. Entonces, el problema del mal uso de fondos, pues bueno, aquí les voy a hablar primero de algunas definiciones y de ejemplos para tenerlo claro. Yo no estoy subestimando en lo más mínimo el conocimiento que tiene el público, pero yo debo bajar el nivel y tratar de que todo el mundo entienda lo que estoy hablando. Entonces, para quizás algunas personas es innecesario lo que yo voy a decir, pero para otras personas pues les va a ser de mucha ayuda, o no de ayuda, sino de guía para orientarse en por qué el tema y cómo lo estoy confrontando. Entonces, primero, el mal uso incluye el uso de fondos para beneficios personales, por ejemplo, para lujo, para una vida ostentosa, para viajes innecesarios, para inversiones ajenas a la causa. Entonces, eso incluye también, o incluye, que se junta, va parejo con una falta de rendición de cuentas o cuentas opacas, gastos sin justificación y tiene otras variantes también. Pero bueno, todo esto son ejemplos de cómo esto desvía recursos de los verdaderos objetivos y así debilita el movimiento legítimo. Entonces, los impactos en la causa de la libertad son, por ejemplo, la desmoralización de los seguidores y de los colaboradores. Y la gente se desmoraliza cuando hay que alguien está robando, está malgastando, está haciendo mal uso del dinero. Pues eso desmoraliza realmente a la causa. Entonces también hay una pérdida de apoyo internacional y local. Las causas necesitan apoyo. Una causa sin apoyo no avanza. Se necesita un consenso público de apoyo y cuando hay alguien que roba o alguien que estafa o algo, pues ya eso pierde legitimidad. Entonces, otra cosa es que también eso colabora y lo más importante para mí, por lo menos, es que eso perpetúa entonces los sistemas corruptos, incluso dentro de los movimientos que luchan por un cambio. Es decir, nosotros estamos luchando contra un sistema corrupto que está gobernando la isla de Cuba. Y entonces eso ahí, pues ese sistema está completamente desprestigiado por eso mismo, por el mal uso que tienen de los fondos. Porque, por ejemplo, en vez de dedicar los fondos a alimentar a la población, o a la salud de la población, o al mejoramiento del transporte y de la economía del país, pues lo emplean para enriquecerse ellos mismos. Entonces, si nosotros, por el lado, y hablo de los movimientos, pues empiezan a hacer lo mismo, no tiene ningún sentido entonces que la gente prefiera un cambio porque vamos a estar teniendo lo mismo. Entonces,
vamos a lo que de aquí deriva, y es el silencio de las personas honradas. ¿Y por qué callan? Bueno, primero hay el miedo a la represalia. Eh, Aquí en el exilio siempre se nos ha dicho a nosotros mismos de tratar de no criticar. Por ejemplo, en las casas se nos enseña no hables de tu familia, no hables de lo que pasa dentro de las casas, las cosas son internas y se mantienen así. Eso ayuda a tener el prestigio de la familia y a que las cosas les vaya mejor. Entonces esa idea ya traspolarizándola, llevándola un poquito más a un nivel más alto, pues pasan las organizaciones. Las organizaciones dicen, vamos a cuidar la causa, no vamos a hablar mal de esto, de lo otro, para que no haya mala reputación y para mantenernos así. Entonces, en entornos polarizados, como pasa aquí en el exilio, por ejemplo, en el exilio cubano, hablar puede probar o puede provocar, perdón, exclusión. Por ejemplo, tú hablas, estás empezando a denunciar a la gente por la verdad y la gente te tira a un lado. No, este siempre se está quejando y hablando mal y dando. Entonces, también puedes tener amenazas, te pueden amenazar para que te calles o un aislamiento social. No le hables, no lo oigas, no lo mires, no te juntes con él, porque ese tipo es esto y esto y esto otro. Entonces, esas cosas frenan la denuncia. Eh, yo, aunque lo he sido, antes que Amandito lo hiciera, nosotros hicimos la denuncia, yo lo hice con Felipito. Entonces ya yo he recibido ataques, yo no hice la denuncia, esta denuncia ahora la hizo pública Armandito. Yo hablé de Felipito antes, hace unos meses atrás hablamos del asunto, pero no nos dedicamos, y error nuestro, teníamos que haberlo hecho. Podríamos haber hecho lo que hizo él también, investigar y buscar las pruebas y llevar esto adelante. Pero a veces uno, ese complejo cubano de que si la chivatería, señores, eso es como que alguien te esté robando en tu casa y tú no quieras denunciar al ladrón. Eso es una cosa que no tiene sentido ninguno. Entonces estas personas están gastando dinero de los contribuyentes, dinero nuestro también, pero además de eso están destruyendo la causa. Bueno, ya los motivos los voy a ir poniendo en orden aquí. Pero bueno, eh, hay gente que como que me ha puesto presión. He visto críticas, por ejemplo, he visto comentarios en mi video, en este último. Yo no creo en usted, yo no lo voy a volver a ver más, o yo no lo respeto, y comentarios así de infantiles, sin argumentos, comentarios que intentan empujarme a que yo me arrepienta. No existe tontería mayor. Yo soy un adulto y me considero muy responsable. Además, en un caso como estos, ahora, en este instante, yo no soy el denunciante, aunque ya lo he sido antes, como les decía ya. Así que les dejo saber que esa táctica conmigo no funciona. Díganme sus razones y las discutiremos con gusto. Bueno, voy a seguir con el tema. Eh, las razones que tiene la gente para callar. Pues pueden ser primero una lealtad malentendida, porque una cosa es ser leal y otra cosa es entender mal la lealtad. Tú eres leal a una persona cuando tú le eres fiel y lo apoyas, pero una lealtad más entendida es que si tú, por ejemplo, cada vez que llegas a tu casa le das una golpiza a tu esposa y a tus hijos y te voy a estar cubriendo esos defectos. No está bien, la lealtad no aplica ahí. Entonces, hay un argumento de no dividir el movimiento o proteger la causa a toda costa, o confusión entre apoyar una causa y proteger a sus líderes corruptos. Son dos cosas diferentes también. Entonces hay una parte segunda también, que es la falta de pruebas concretas. Aunque sospechen o sepan de irregularidades, la persona a veces puede temer que denunciar sin evidencia sólida debilite aún más la causa. Entonces, también hay desconfianza en la justicia, por ejemplo. Hay personas que creen que ninguna denuncia será escuchada o que no habrá consecuencias para los culpables. Entonces se callan. Como pasa en Cuba, por ejemplo, como si ustedes decir que las Fuerzas Armadas se están robando el dinero de los cubanos, pues eso es una denuncia inútil y mucha gente, no es que usted debe callarse, pero mucha gente se calla basada en esa razón. No va a pasar nada. Entonces, posiblemente, de último, quizá haya más razones, pero bueno, de las que se me ocurren a mí, la indiferencia o el cansancio.
Hay personas que están desilusionadas, que pierden fe en todos los movimientos y ya prefieren no involucrarse. Entonces, pero esto trae consecuencias, las consecuencias del silencio, quiero decir. Y las consecuencias son que se perpetúa el ciclo de corrupción y abuso. Es decir, cuando los corruptos o la persona honrada que tiende a corromperse ve que no hay consecuencias, lo hace mucho más fácil. Entonces, o no hay precio a pagar. Entonces, también se desacreditan las causas legítimas y la imagen del movimiento delante del público. Pero ya en ese movimiento ya empieza cualquiera sin ninguna prueba, porque así somos los cubanos, a decir, si este movimiento roba, pues yo estoy seguro que en el otro y en el otro y en el otro roban también. Entonces se pone en peligro la moral y el compromiso de los seguidores leales. Y finalmente, pueden haber más razones, pero bueno, a mí no se me ocurre más ninguna, pero a largo plazo se facilita también el camino a regímenes y a figuras opresoras que explotan esa falla. Se va a ver, la dictadura, por ejemplo, se apoya en eso y ya ven ustedes que van a ver que de esto se va a hablar mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, primero, nosotros podíamos fomentar la transparencia. Hay que implementar mecanismos claros de rendición de cuentas, auditorías externas, reportes públicos, que legalmente no se les puede imponer a estos movimientos, pero el público puede crear un hábito de las organizaciones de ser más claras y más transparentes y dejarles saber a la gente, hacer un reporte anual, cosas así. Eso lo hemos hablado nosotros en el CPGA, de que nosotros podemos abrir nuestros libros y decirlo, porque hemos tenido críticas cuando, qué sé yo, por unos cientos de dólares, cuando lo de los bonos. Eso fue terrible. Sin embargo, estaba este por aquí cogiendo millones y nadie le puso los ojos encima nunca. Bueno, además, lo de nosotros son donaciones directas voluntarias que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, no voy a salirme, o no me voy a integrar yo a este tema, sino voy a ser un comentarista de fuera. Eh, Hay que crear una cultura de denuncia responsable y quitarse ese complejo de chivatería. No es lo mismo ser un ciudadano responsable que ser un chivato. El chivato es el que da la información gratuitamente y daña a buenos y a malos. En una cultura denunciante responsable se protege a los denunciantes, por ejemplo, con anonimato o con apoyo institucional. Se promueven valores de integridad dentro de los movimientos, educación constante sobre la ética y la responsabilidad, reconocer y apartar a los corruptos, sin importar su rango, no importa cuán jefe sea, si es un corrupto, se aparta, eso es todo. Y hay que ser firmes en separar a las personas del objetivo mayor de la causa, porque usted no puede, por respetar a una persona o por darle su lugar o por no hacerlo escornio, usted entonces le va a permitir que haga las cosas. Entonces también hay que invitar a las personas honradas a actuar. Hay que recordarles que su silencio también es una forma de complicidad. Entonces usted dice, bueno, para que no me digan chivato, yo voy a ser cómplice. Pues eso no tiene ningún sentido. Usted no puede ser cómplice de un crimen, porque eso es peor que ser un denunciante honrado. Entonces, la conclusión en este caso, porque tengo muchísimos puntos que hablar hoy, y lo que quiero es pasar por arriba bien rápido, es que la libertad empieza por nosotros mismos. Entonces, no le echemos toda la culpa al ladrón que roba. Tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos también, porque le hemos dado las facilidades para que roben. Cuando el robo se hace difícil, los ladrones escasean. Entonces hay que reflexionar sobre cómo la integridad en el manejo de recursos es tan esencial como la misma lucha por la libertad. Hay que hacer un llamado a la acción. Si queremos libertad, debemos construirla con las manos limpias y los valores claros. Hace muchos años atrás, alguien sacó este tema a la palestra y la acogida a la denuncia fue variada. Entonces hace unos meses, Felipito y yo decidimos hablar sobre esto a causa del daño que hacía a la libertad de Cuba. Y así lo hicimos, no solo de Boroná, sino que abordamos a otros que veíamos como vergüenzas del exilio. Y por eso alguna gente que yo aprecio mucho se molestaron por mis opiniones. Y digo mis opiniones porque las pruebas no estaban a mano en ese momento. Había testigos, había cosas así, pero no era una cosa sólida, ni eran cosas tan importantes, pero sí afectaban la moral
de los movimientos y las organizaciones y del exilio en general. Entonces, a los ofendidos eso, yo les pedí disculpas, pero no me retracté porque yo sabía que estaba en lo correcto junto con Felipito. Y Felipito, quiero decirle, es aún más apasionado que yo en esto. La vida siguió igual, los ofendidos respiraron tranquilos pensando que ya no íbamos a hablar más de eso, pero se equivocaban. Unos días después fuimos a una emisora de radio, a un programa de mucho prestigio y dirigido por una persona que yo aprecio mucho, y de ahí salió nuevamente el tema. Caímos en el problema de discutir. Los oyentes de ese programa de radio, veteranos del exilio, no el público en general que se ve aquí con los youtubers, sino un público más selecto, son gente más viejo, además del exilio histórico, casi todo. Pues esa gente no se quejó de nosotros. Pero recientemente nos dimos cuenta que el video que se hizo en esa estación de radio, porque se hace un video también y lo que salió en radio salió en vivo, pero el video después se publica. Y entonces nos dimos cuenta, hace muy poco, por ejemplo, yo me di cuenta ayer que me mandaron el video, porque yo no vi el video nunca. Pero bueno, nos dimos cuenta que el video que se hizo fue cercenado y todo lo referente a Boronat fue editado. ¿Qué pasó? No sabemos. Alguien lo editó porque se molestó por el ataque. Algunos me dicen que a lo mejor el mismo Boronat intervino por razones o con dinero y logró cortar el video. Yo no sé y no puedo acusar a nadie. El entrevistador, a mi entender, es una persona decente y es un patriota irreductible del que yo no sospecho para nada. Pero bueno, yo siempre he sido un tonto. Así que la lealtad es algo que yo valoro sobre todas las cosas. Y a veces la lealtad nos lleva a cometer pecados de omisión, aunque no está bien. Si alguien por lealtad comete un error, yo posiblemente se lo perdone. Así soy yo. Pero bueno, para empezar, déjenme decirle que yo no soy el que trabajó con Armando en ese video. Para algunos que se equivocaron y pensaron que era yo el que había colaborado a hacer el video. No, ese video lo hizo la gente de la C40, los del gobierno provisional de la C40. Yo no me explico por qué Armando fue a ellos o si es que ellos fueron a Armando. Ni me interesa, ni voy a preguntar. Solo quiero decirles que no fui yo y que fueron ellos. Pero esa gente tiene sus videos que ninguno pasa de 50 vistas. Es más, 50 es mucho, 13, 15 vistas. Métanse en el sitio y van a ver. Este drama de Boronat, bueno, yo no sé. Pero ese sitio de internet deja mucho que desear. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí, que él fue escogido o él fue el que lo escogió. Pero ya les digo, el drama de Boronat sigue su camino y yo personalmente admiro a Armando Valladares. Y la razón es que aunque yo pasé por muchas y muy duras luchas contra el comunismo, y siendo también un niño, no me acerco ni a 100 millas de Armando Valladares. No me meto con otros que también sufrieron en Isla de Pino y que yo los considero que están a nivel de Valladares. Si esa gente tiene el mérito y la altura para criticar a Armando, pues bueno, a mí no me... Pero los que no lo conocen, de convivir en prisión muchos años con él y notar que era un ser, por ejemplo, que solo pensaba en sí mismo y reflejaba egoísmo o buscaba colocarse en el centro de los temas. Algunos lo han llamado incluso por teléfono ahora para expresarle desagrado por montarse en una denuncia que iniciamos originalmente Felipito y yo. No veo mal que le digan eso, pero por mi parte yo me siento orgulloso que él haya tomado el caso, porque lo de nosotros fue ladrar, pero Armando ha dado la mordida. Entonces, de todas maneras, agradezco a todos los presos, en especial a los hermanos de Dallas, que se manifestaron a favor mío y de Felipito. Bueno, o se lo manifestaron así a Armando. Pero bueno, para aclarar a algunos de los que comentaron en mi directa, en las huelgas es normal, y voy a otro tema ahora sobre Armando específicamente también, y ya les digo, no es defenderlo, es decir la verdad. En las huelgas era normal, no le pasaba a todo el mundo, pero le pasaba a algunas personas,
que después de cierto tiempo haciendo huelga o en una huelga específica, porque todos los cuerpos no son iguales, habían gente que sufría secuelas, diferentes tipos de secuelas, unos una cosa, otros otra. Yo personalmente, de mi experiencia personal, no tengo mucha. Yo solo participé en una huelga de hambre en mi vida y duré 26 días y me rajé. A mí me salvó que la huelga se ganó al día siguiente, entonces casi nadie se dio cuenta que yo me había rajado. Si no, me hubiera desprestigiado completamente en el exilio. Yo me rajé al día 26 y el día 27 pues los guardias concedieron lo que se estaba pidiendo en la huelga, que fue una tontería. Hay infinidad de casos que yo conozco en que las personas quedaron imposibilitadas de caminar al concluir la huelga, especialmente los que hacían muchas huelgas. Yo recuerdo personalmente el caso de no solo el de Armando Valladares, yo recuerdo a Pedro Julio Martínez Fraga, a Bebo Borrón y a otros, a infinidad de prisioneros cubanos que por otros lugares en la isla también les pasó y yo no los conocí personalmente. Habíamos 250.000 presos, ahora hay 250.000. No se podía conocer a todo el mundo, se conocía a los más famosos. Pero quien no conoce a Pedro Julio Martínez Fraga y quien no conoce a Bebo Borrón. Entonces, otros en infinidad de prisiones cubanas les pasó lo mismo. Pero todos estos casos, poquito a poco se rehabilitaban y quedaban caminando después, primero con bastón, hasta que había una recuperación total. No era que se le diera ningún tipo de terapia por la dictadura. La gente se curaba sola allá adentro. Un amigo te ayudaba a caminar, te paraban, te hacían ejercicio, te daban masaje en las piernas y poco a poco la gente se rehabilitaba. Ese fue el caso de Armando. Eso ya lo sabíamos nosotros. Ya él estaba en proceso de recuperación cuando François Mitterrand empezó a abogar por su libertad y cuando ya estaba en proceso de recuperación, Castro le otorgó entonces la libertad con la condición que caminara de la silla de ruedas a la escalerilla del avión. Y todos vimos el video de los comunistas desprestigiándolo por caminar y acusarlo de fingir. Pero todos nosotros sabíamos que ya caminaba con dificultad en ese momento, pero ya caminaba. Le hicieron videos de cuando estaba en su celda haciendo ejercicio. Él se recostaba a la pared y desde la pared pues soportaba sus piernas y empezaba a moverse. Ya eso estaba en avance. Eso lo sabían ellos. Pero lo que ustedes, si no estuvieron presos, nunca no lo saben. Y si estuvieron presos y no hicieron nunca huelga de hambre, o no estuvieron ligados con huelguistas, no lo saben tampoco. Porque hay una cosa también ahora. En Cuba, como sea en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, o sea, después de nosotros salir de la cárcel, cuando alguien hacía huelga, los aislaban inmediatamente para que no se contagiara con los otros presos. Y nosotros no, nosotros teníamos las huelgas ahí mismo. Había una huelga y los metían en una galera los huelguistas y en otra no. Ahí a veces estaban regados por todas partes. Entonces tú sabías quién estaba en huelga, pero vivían en una galera donde había otros que no estaban en huelga. Entonces, los que sí lo vivimos lo sabemos, pero la mayoría de la ciudadanía cubana no sabe eso. Entonces me veo obligado a explicárselos aquí porque todos los tontos o los que prefieren creerle a los dictadores se burlaron de Armando por ese video cubano. De la misma manera que otros lo hicieron también con el video que le hicieron a Ferrer dándose cabezazo en la mesa. Todo fuera de contexto y un show hecho por los comunistas para que los tontos útiles y para reducir el desinteresado ejemplo de valor y sacrificio de cualquier héroe cubano. Son héroes cubanos, ellos les enfocan los cañones y los tratan de desprestigiar de todas maneras. Entonces lo que sí es una real vergüenza no solo es el acto bajo ese que hace la dictadura, sino la gente que sabiendo lo mentirosa que es la dictadura, le cree esas historias. A mí me maravilla que algunos caigan en creer en esa infamia de la dictadura que con solo un videíto de los comunistas, que tienen la más larga historia de mentirosos y manipuladores de la historia. Ayer mismo me disgustó ver como un youtuber que se cree periodista, yo lo veo, a mí me gusta oírlo, se expresa bien, maneja bien los temas, le falta experiencia por supuesto, y él se cree que es la Coca-Cola del desierto, que no lo es, pero bueno, sí vamos a decirle que tiene mérito, pero él se cree periodista porque adquirió un título en Cuba, que yo no sé, aquí lo podrán hacer, yo no lo acepto, un título que de Cuba, de cualquier cosa, no lo acepto. Y entonces tuvo un empleo en una cadena local
y sin usar herramientas periodísticas y sin dar noticias, sino dar una opinión, repetir la historia creada por los dictadores a su numerosa audiencia, me pareció vergonzoso. No creo que ese jovenzuelo sea malintencionado, fíjense bien, sino que es tan engreído como para pensar que se puede opinar sin saber de un tema. Y de eso no saben nada. Es más, apuesto que no conocen a ningún preso histórico. Eh, para asegurar que la historia de la caminata de Valladares no fue una jugada de la tiranía y especial del malvado de la piedra, personalmente, porque él fue el que se ocupó de hacer esa historia, él en directa. Fidel Castro se ocupó de que él tuviera el video porque él fue el que puso su palabra y lo obligó a caminar como para mostrarle al mundo que era un falso pretendedor que sí caminaba y se estaba haciendo el inválido. Bueno, señor, la huelga de hambre fue real. Los resultados pueden haber sido cualquiera. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Solamente en lo básico, en el que parece mentira que alguien que sabe que la dictadura es una mentirosa, en una situación como esta, decida ponerse al lado de una persona en el momento en que está haciendo una denuncia justa y lógica. Pero bueno, yo personalmente, pues eso es lo que pienso. Eh, Se creó con muchas maduras aptitudes y no supo discernir el dar por sentado o propagar una maniobra que se le creyó y dirigida contra la dignidad de un héroe y la confusión creada en su audiencia, a la que debía respetar un poquito más. Entonces se convirtió, les aseguro que sin querer, en una herramienta de la dictadura y un traidor a su misma causa, confundiendo a su público y defendiéndolo de las críticas que le hicieron en el chat con tanto fervor a causa del ego inflado que tiene. Porque hubo gente que le disputó, algo pusieron al chat, no sé, yo no estaba leyendo el chat, pero él se indignó de repente con el chat y dijo que él era el dueño de aquello. Entonces, no sé, tanta democracia que muestra, porque yo soy antidemocrático, pero él dice que es democrático y no lo es. Él dijo que iba a suspender a alguien de la plataforma si decían algo, que lo iba a quitar de ahí, que no lo iba a... En fin, súper inflado el muchachito. Entonces espero que se corrija porque yo le veo potencial de verdad, pero mientras siga así con esas niñerías, no creo que se le tome muy en serio. Bueno, regresando al tema de Boronat, o ya para terminar, poseo todos y cada uno de los documentos de los que habló Valladares y los voy a hacer públicos de una manera o de otra. No he definido cómo porque son infinidad de páginas, son muchos. Quizá escoja los más importantes, pero eso me va a llevar a los cuales que hemos criticado por lo mismo. Debemos comenzar nosotros a quitarles el disfraz a otros personajes con las mismas características del caso Boronat. Sería muy doloroso y dañino para el exilio, o sería necesario para ir a un hospital y estirparse un brazo con gangrena, por ejemplo. Hay otros, los conocemos, son pacifistas como Boronat, quieren un cambio fraude como Boronat, reciben dinero de los contribuyentes a través de gran y cosas así como Boronat, viajan constantemente como Boronat, no tienen un trabajo del que vivan honradamente como Boronat, poseen propiedades aquí en Miami, tal como las tiene Boronat, y no dan la cara al cubano común, sino que cabildean con políticos, como lo hace Boronat. Habrá que gastar tiempo limpiando la casa para que haya salud pública en el exilio, o debemos dar el ejemplo solo con Boronat e indultar al resto de las figuras que alargan la libertad para así alargar sus beneficios. Nos quedamos ahí, seguimos con los demás abajo, los que reciben el dinero del público, no a través de impuestos, sino de un encanto de serpientes para que el dinero fluya. Debemos exigir transparencia y rendir cuentas por los gastos coordinados con los ingresos. Deberíamos ir tan lejos como boicotear a las agencias que dan ganancias y negocio directo a la dictadura, como a los del patio, que enardecen a los oyentes con discursos que aflojan los bolsillos para ellos, tal y como lo hace Boronat. ¿Quieren perpetuar la dictadura para perpetuar su negocio? No quiero ir a eso, decir que se puede vivir de otro modo,
Me gustaría verlos vivir de otro modo, sí, a mí. Seguir contribuyendo a la libertad mientras hacen eso. Eso es realmente lo que quiero. Para los políticos, para los comunicadores y para el público cubano en general. Me gustaría ver que la población fuera más sabia y no se dejara llevar por simpatías para justificar errores o para voltear la cabeza. Martí dijo, un pueblo oculto es un pueblo libre. Me he quedado con muchas más cosas que decir, pero todo en su momento. Vendrán los comentarios de todas partes, de seres alumbrados, de pobres seres confundidos, y entre otros, habrá pues los que están en el medio. Y entonces ahí saldrán las cosas que quedaron por decir. No las recuerdo todas, ya yo estoy viejo y no puedo llevar tanto material y organizarlo y lanzarlo para que ustedes lo entiendan y que sea coordinado y que pueda ser fácilmente digerible por ustedes. Así que me queda poca vida, pero me quedan muchas oportunidades todavía. Y como viejo, no como sabio, las esperaré y las diré en su momento entonces. Si quieren oír más de mí, suscríbanse al canal, que a causa de mi abandono por los últimos meses y por hacer cosas que creo más importantes, pues he abandonado un poco el canal. Y también recuerden activar la campanita para que reciban la notificación. Yo odio decir estas cosas, pero me estoy forzando a decirlas porque realmente las creo necesarias. Así en un futuro yo puedo transmitirles en directo y poder interactuar. Es lo que me gustaría. Pero bueno, olvidaba recordarles que Boronat aún no ha respondido a la acusación de Armando. Así que eso es algo que hay que estar pendiente. A lo mejor hay una explicación que nos podía callar la boca a todos, aunque yo lo dudo, de acuerdo a la presencia de las evidencias en manos que tengo yo también, y que repito, las tiene Armando y las tengo yo y las van a tener ustedes. Entonces queda pendiente qué harán las organizaciones de la coalición, el grupo ese que tiene una sombrilla, que tiene Boronat, esa coalición de organizaciones de patriotas y de líderes que hay, que han puesto su organización bajo el manto de Boronat, quizá porque les damos un poquito de dinero para sobrevivir, o yo no sé, pero bueno, por cualquier razón que sea, si pensaron que la unidad era la solución y él logró unirlos porque tenía el dinero y podía hacer cosas, bueno, no sé, pero yo me pregunto, ¿qué dirán esos patriotas que encabezan organizaciones que se postraron a Boronat? Algunos lo sabemos, por unas migajas para pagar la renta de un local, para un evento específico, para un almuerzo o para alguna otra actividad por la cual esas organizaciones carecen de fondos, o sencillamente para sobrevivir sin trabajar, como hacen algunos expresos políticos profesionales y otros expresos comunes profesionales. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, quedan otros. ¿Qué van a hacer esas emisoras de radio y televisión donde Boronat era un invitado regular? ¿Hablarán del asunto? Hasta ahora todos calladitos. Si hubiera sido otra persona la envuelta en el escándalo y no Boronat, las cámaras y micrófonos estarían a las puertas de las casas y las oficinas de esa gente. No pasa así hoy en el caso de Boronat. Me atrevo a titular ese silencio como complicidad. ¿Les pagaba Boronat por esos espacios? No sé, pero se me ocurre pensar. Nadie se tira contra un cliente que paga bien. Entonces, ¿qué pasa con esos periodistas tan famosos del exilio? ¿Lealtad? ¿A quién? ¿A la estación o a Boronat? Porque los youtubers llaman a Valladares para ver si les da una entrevista porque todos quieren que se expanda sobre el asunto este, y las empresas de comunicación no. Bueno, estén atentos a ver si pueden responder a estas preguntas. Pues por ahora nada más que un abrazo a todos los que quedaron hasta el final, y en realidad lo único que les deseo es que pasen muy buenos días y nos veremos en la próxima. Así que ya termino, queda más material, queda pendiente algo que Felipito quiera hacer conmigo, va a venir aquí, no sé, estoy esperándolo. Cuando venga pues extenderemos más y daremos algunas informaciones extras. Ok, que pasen buenas tardes de nuevo.